Los músculos que intervienen son el transverso del abdomen, recto anterior del abdomen, músculos oblicuos, músculo piramidal y la zona lumbar. Para el primer ejercicio, que es plancha, la espalda y el cuerpo deben permanecer rectos, la mirada al frente, se apoyan los antebrazos y la punta de los pies. Se maneja de 30 segundos a 1 minuto. El segundo ejercicio, que es elevación de piernas, acostados boca arriba en el piso, extendemos los brazos con las manos debajo de los glúteos. Levantamos ambas piernas hasta que las plantas de los pies estén a la altura de la cadera sin flexionar las rodillas. Se trabaja de 3 a 4 series de 12 a 15 repeticiones. El último ejercicio, que son abdominales agrupados, llevamos las palmas de las manos al lado del cuerpo y flexionamos, extendemos las piernas hacia el pecho. Se trabajan la misma cantidad de series y repeticiones que el ejercicio anterior. Como beneficios tenemos la mejora de la postura, ayuda a la prevención de lesiones, mejora el equilibrio, ayuda a la protección de órganos y ayuda a prevenir y evitar dolores de espalda y lumbar. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, hola campuseros y campuseras, ¿cómo vamos? Ya casi llegando al final de Campus Party, estoy tristísima. No se les olvide a todos que Rappi se unió con Campus Party Colombia y Campus Party Latam para darnos a todos nosotros un súper descuento, un bono de 20.000 pesos a todos los que se inscriban y bajen la aplicación por primera vez hasta el 31 de julio. Ahorita sigue una conferencia súper chévere sobre biotecnología aplicada a la medicina personalizada. Y yo les tengo que contar sobre este conferencista, porque realmente fue de esas coincidencias de la vida que no me esperaba, que cuando me contacté por primera vez con él, pues es un gran doctor, es un gran profesional, es un biólogo de la Universidad de los Andes con maestría en medicina molecular, de la Universidad de Erasmus de Rotterdam, y tiene un doctorado en ciencias biomédicas de la Universidad de Groningen, de Países Bajos. Actualmente es profesional de enlace científico de hemato-oncología de la industria biotecnológica Amgen, que es una de nuestros grandes protagonistas. Pero lo que me sorprendió fue la primera llamada que hice, porque fue, bueno, hola, ¿cómo estás, doctor David? Y resulta que yo fui monitora de David en, en pregrado, en la universidad, y ha sido uno de esos reencuentros súper chéveres. Entonces, pues nada, bienvenido, David. Vale, Eli, muchas gracias. De verdad, este reencuentro ha sido muy bonito. Primero, pues antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores de Campus Party, pues por permitirnos este espacio. Como les decía Eli, yo soy biólogo de la Universidad de los Andes, tengo una maestría y un doctorado en ciencias biomédicas y actualmente trabajo en Amgen, que es una industria biotecnológica de Estados Unidos, y me desarrollo como profesional de enlace científico de hematoncología. La idea de esta presentación el día de hoy es hablarles de biotecnología. Y cuando hablamos de biotecnología, pues primero les quiero decir que si llegan a tener alguna duda respecto a esta presentación, nos pueden escribir a medicoscolombia@amgen.com. Este material está dirigido al público en general asistente al Campus Party. Entonces, cualquier cosa que quieran decirnos, pues nos pueden escribir directamente ahí con cualquier duda que tengan. Vamos a ver entonces en esta breve charla de 30 minutos qué es la biotecnología y vamos a ver dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde vamos con la biotecnología. Y en realidad es un tema fascinante y espero al final de esta charla que ustedes se enamoren de la biotecnología tanto como lo estoy yo, porque de verdad es un tema muy fascinante y de verdad el futuro es muy impresionante.
Entonces, cuando hablamos de biotecnología, creo que a muchas personas les llega esta imagen. No sé si recuerdan en Los Simpson, en este episodio, los Simpsons estaban en una granja y deciden poner semillas de tomate, tabaco, muchas cosas, y luego accidentalmente se mezcla con material radioactivo y al otro día sale esta planta que le llaman tomaco porque es una mezcla, y entonces ahí empezamos todo el debate de plantas transgénicas y es una mezcla de tomate y tabaco y era súper adictiva. Entonces, esto es lo que nosotros pensamos de la biotecnología y en realidad no está tan lejano, y ahora vamos a ver por qué no es tan lejano, porque ya hablamos de plantas transgénicas, ya hablamos de organismos modificados genéticamente. Entonces, ¿qué es la biotecnología? Si lo vemos por palabra, súper fácil. Bio, vida. Tecnología, pues todos sabemos qué es la tecnología. La RAE define la biotecnología básicamente como eso: el empleo de células vivas para la obtención y mejora de productos útiles, ya sean alimentos, medicamentos, biorrestauración, para procesos industriales. Entonces es simplemente el uso de material vivo, células vivas para obtener algún producto. Y pues la segunda definición es simplemente el estudio científico de la biotecnología y sus aplicaciones. Pero la biotecnología se puede dividir en muchísimas ramas y en realidad nosotros la dividimos en colores. Entonces, por ejemplo, está el color rojo, que es toda la biotecnología aplicada específicamente a la salud y a la medicina. Tenemos el color amarillo, que es todo lo que tiene que ver con alimentación y nutrición. La azul, que tiene que ver con todo el tema marino y costero. La verde, que tiene que ver con agricultura, con el tema ambiental. Tenemos la café, que tiene que ver con suelos, tierras, desiertos. Tenemos la morada, que incluso habla sobre leyes, patentes, compliance. Tenemos la blanca, que en realidad yo creo que la blanca, digamos que cubre a todas, porque en realidad es tecnología de genes en general. Y vamos a ver ahorita qué son los genes, porque toca entender la genética y esto. La dorada es todo lo que tiene que ver con bioinformática, con nanobiotecnología, y tenemos la gris, que entonces tiene que ver con procesos, fertilización, por ejemplo. También tenemos, por ejemplo, cuando hacemos cerveza. También tenemos bioterrorismo, que es la negra. En realidad no vamos a ahondar mucho en el resto de tipos de biotecnología. Esto da para hablar de muchísimos temas. El día de hoy nos vamos a enfocar de algo específico, y es todo el tema que tiene que ver con salud y medicina y tecnología de genes. Entonces, vamos a empezar todo este recorrido a lo largo de la historia de la biotecnología. Y la historia de la biotecnología en realidad no es tan nueva. O sea, nosotros incluso desde 12.000 antes de la era contemporánea ya empezábamos a jugar con la genética, y esto fue cuando empezamos a domar el lobo y a, digamos, empezar a crear esta nueva especie que eran los perros. Y ahora vemos que en esta época tenemos diversidad de razas, y en realidad todo empezó hace mucho tiempo cuando empezamos a domesticar este animal. Y en realidad en 11.000 antes de la era contemporánea y 10.000 antes de la era contemporánea es cuando vemos los primeros vestigios de todo lo que es la domesticación de plantas, de animales como las vacas, las ovejas. Entonces, en ese momento, ¿qué pasaba? Encontrábamos una planta que daba un fruto, pero entonces esas plantas habían muchas y habían unas con frutos pequeños, otros más grandes. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues cojamos la grande y empecemos a sembrar esa grande que va a dar frutas más grandes. Cojamos la vaca que tiene más carne y entonces crucémosla para que tengamos más y más carne. Y en realidad también incluso en 5.000 antes de la era contemporánea tenemos, por ejemplo, el inicio de todo lo que es el tema del alcohol. Por ejemplo, ahí empezamos a ver la fermentación de algunos productos. En realidad en Asia ya se ve que desde esta época, desde el Neolítico, tenemos las primeras bebidas alcohólicas, 10% de alcohol, que es relativamente alto. De ahí en adelante, lo único que hicimos fue, pues no entendíamos qué era la genética, no entendíamos cómo funcionaba eso, entonces pues simplemente crucemos animales, crucemos plantas, crucemos todo lo que a nosotros nos parezca mejor para obtener, digamos, productos con mejores características. Hasta hace 70 años, 1953, entonces ahí vemos esa molécula que ven ahí, es el ADN. Y creo que todo el mundo ahorita habla de ADN porque con el tema de los virus y el coronavirus, y que el coronavirus es qué tipo, ADN, ARN, qué tipo de material es. Entonces nos damos cuenta que el ADN es una molécula muy importante en la vida. En realidad el ADN va a darnos funciones a miles de cosas. Entonces vamos a entender otra vez qué es esto del ADN. Y para entender el ADN tenemos que volver a la biología celular de colegio. Recordemos todos aquellas épocas hermosas de colegio, cuando entrábamos a la clase de celular y entonces nos hablaban de que los organismos, como nosotros, los seres humanos, estamos compuestos por órganos. Entonces los órganos son los pulmones, el cerebro, el estómago, el corazón, y que estos a su vez, si vamos más a fondo, están conformados por células.
que vemos acá entonces esta célula. Recordemos que la célula es este ente vivo que entonces tiene una membrana celular que lo recubre y la isla del medio, un citoplasma que está lleno de lípidos, azúcares, grasas, organelos que vemos ahí, que son estos, digamos, divisiones de la célula que van a encargarse de ciertas funciones específicas. Y vemos ahí en rojo, en el centro, el núcleo, y el núcleo es donde está el ADN. El ADN es la información genética, es básicamente lo que va a decir quiénes somos nosotros. Y el ADN, como todos sabemos, recordemos, son 46 cromosomas los que tenemos, que viene la mitad de nuestros papás y la mitad de nuestras mamás. Entonces se mezcla este ADN y esto es lo que nos hace a nosotros. Y en realidad el ADN, si ustedes se ponen a ver, es muy impresionante porque en una célula que es minúscula, microscópica, tenemos que verla, mejor dicho, con tecnología de punta. Ese ADN es aproximadamente 2 metros de largo en cada célula. Entonces ahora imagínense 2 metros de largo comprimido en ese núcleo, 2 metros de largo por 2 billones de células que tenemos nosotros, son 4 billones de metros de ADN. Y esto es como ir de acá de la Tierra al Sol, 13 viajes, imagínense 13 viajes, y eso somos nosotros, somos básicamente 13 viajes de ida y vuelta de aquí al Sol. Entonces es mucha información la que tenemos en el núcleo de nuestras células, es una información súper valiosa porque básicamente el ADN lo que nos va a decir es los genes. Entonces ahora vamos a ver qué es un gen. Entonces, y hablando de esto, vamos a hacer un recorrido también a lo largo de la historia de los premios Nobel. Entonces, vamos a ver que en 1953, cuando estos investigadores publican acerca de la molécula de ADN, cómo era, cómo se envolvía, que era una doble hélice. Entonces, están Watson, Wilkins y Crick en 1962 se ganan el premio Nobel por el descubrimiento de esta molécula y cómo se conformaba. Lastimosamente, y ahí pongo a Rosalind Franklin, una mujer que ha sido negada, y esto es un debate muy grande que existe, que fue negada este premio, y creo que lo más importante y un mensaje importante que les quiero dejar aquí clarísimo es: reconozcamos a todo el mundo, ahí no importa el género, no importa la raza, no importa la religión, tenemos que reconocer a todas las personas que han estado involucradas en la investigación y darles todo el reconocimiento que se merecen. Entonces, Rosalind Franklin, muchas gracias por esa fotografía que ella hizo de la molécula de ADN que llevó a estos 3 investigadores a conocer la molécula. Entonces, ¿ellos qué decían? Ellos decían, tenemos el ADN, está en el núcleo, esta es la molécula, así es como es. Del ADN, pues el ADN, como les decía, son 2 metros, es mucha información que no podemos sacar de ahí del núcleo para hacer la función. Entonces, el ADN se va a dividir en pequeños fragmentos que son los genes. Entonces, un gen, vamos a verlo, genera una proteína. Ahora les muestro qué es esto de proteínas. Entonces, para pasar de ADN, tenemos que pasar a un pequeño mensaje que se llama el ARN mensajero, que va a salir del núcleo y va a ir a los organelos, a donde se va a producir las proteínas. ¿Y las proteínas qué son? Las proteínas son muchas cosas. Las proteínas son bloques de construcción de las mismas células. Las proteínas son mensajeros que van y le dicen a otras células qué tienen que hacer. Son hormonas que nos dicen que tenemos que crecer. O sea, las proteínas son muchas cosas en nuestro cuerpo, y ahora vamos a ver específicamente algunos tipos de proteínas. Entonces, tenemos un proceso, y es ese proceso de pasar de ADN a ARN. El Wolf, Jacob y Monod, ellos recibieron en 1965 el premio Nobel por el descubrimiento de este proceso. No vamos a verlo muy a fondo, simplemente es cómo se pasaba de la molécula de ADN a esta molécula mensaje ARN. Luego entonces tenemos que traducir, ese mensaje tiene que ser traducido en algo específico, en una función. Entonces Holly, Corana y Nirenberg en 1968 se ganan el premio Nobel por descubrir que en realidad este ARN mensajero se iba a un ribosoma. No tenemos que entender todos estos conceptos, pero simplemente se iba a un organelo específico en la célula y allá era donde se ensamblaban las proteínas. Entonces el ARN traía digamos, el mensaje de cuál proteína tenemos que construir, y el ribosoma que vemos acá como esta bolita, digamos, morada, empieza a ensamblar aminoácido tras aminoácido. La proteína está hecha de bloques de construcción que son aminoácidos, que son los que nosotros consumimos en la carne, por ejemplo, o en otros alimentos. Súper importante también hablar de un tipo específico de proteínas, y entonces este tipo específico de proteínas se llaman los anticuerpos, por lo cual Edelman y Porter en 1972 reciben el premio Nobel por el descubrimiento de estas proteínas tan interesantes. Y creo que ahorita todo el mundo creo que ya tiene alguna idea de qué son los anticuerpos, ¿no? Entonces, porque ahorita, ay, no, estamos creando una inmunidad contra el coronavirus, sí, será, no, tenemos anticuerpos. Bueno, ¿qué son estos anticuerpos? Nuestra médula ósea, que está en nuestros huesos, la médula ósea tiene células madre.
Las células madre son células que se pueden dividir y convertir en cualquier cosa, se pueden convertir en cualquier órgano. Entonces, estas células madre de la médula ósea se van a convertir en células de nuestra sangre, por ejemplo, en células, en glóbulos rojos, glóbulos blancos, que tienen diferentes funciones. En este caso, miremos un linfocito, que es una célula, un glóbulo blanco, y el linfocito es una célula que lo que hace es que en el momento en el que nosotros consumimos algún tipo de bacteria, virus o incluso células cancerosas nuestras, entonces el linfocito lo que hace, este sistema inmune lo que hace es, oiga, hay algo que no es de este cuerpo, de nuestro cuerpo, vamos a atacarlo. Entonces empieza a producir estas proteínas que vemos acá, que lo que va a hacer es como, es un GPS que va a encontrar lo que necesita la bacteria, el virus, la célula cancerosa y va a reclutar al resto del sistema inmune. Y el anticuerpo se ve así, es como una pequeña Y. Entonces, en esta Y vemos que en las esquinas, las de color amarillo, esas son las que van a reconocer específicamente algo. Por ejemplo, reconocer la pared celular, reconocer un virus, una proteína de un virus, reconocer una proteína de una célula cancerosa. Súper importante, y ahora vamos a volver a los anticuerpos porque los utilizamos muchísimo ahorita en la biotecnología. Entonces, a mí me encanta, la verdad, hacer analogías y es un tema complejo y yo sé, y ribosomas, ADN, ARN, qué cantidad de información, pero vamos a reducirlo así. Una célula, por ejemplo, la podemos ver como una fábrica. En este caso, miremosla como la fábrica de Legos. Entonces, tenemos una fábrica de Legos que en últimas, ¿qué va a producir? Legos. Entonces tenemos el ADN, el núcleo, que es ese centro de comando de información. Entonces, en este caso es el CEO de Lego, que es el danés que fundó esta empresa que se llama Ole Kirk. Y él tenía esa idea en su cabeza, cómo yo quiero hacer esto, unir estos bloques para hacer esto. Entonces, ¿él qué hizo? Pues él necesitaba transcribir esa idea de su cabeza a algo y necesitó ingenieros. Entonces, los ingenieros, él se sentó con ingenieros, les dijo, mire, hagamos planos, cómo vamos a hacer las fichas, cuáles se pegan con cuáles. Pero entonces, después de eso, necesitaba trabajadores. Entonces tenemos los organelos, ribosomas, mitocondrias, todo esto, que son los trabajadores. ¿Qué es lo que hacen ellos? Vamos a ensamblar todo. ¿Ok? Ya tenemos la idea, viene el mensaje del CEO, nos dice qué hacer, mezclemos lo que tengamos que hacer, empaquetémoslo y llevémoslo. Y en últimas, las proteínas es nuestro producto. Nuestro producto final es este Lego, que son estas proteínas que tenemos que producir, que son súper importantes para muchas funciones en nuestro cuerpo. Entonces, sigamos en este recorrido de la historia de la biotecnología. Entonces, ya vimos que de 1953 hasta el 72 descubrimos qué era la molécula de ADN, cómo pasábamos a llegar y producir proteínas. Pero entonces, en 1972 sucede algo impresionante y acá vemos la molécula de ADN que tiene un color rojo en la mitad, y esto es porque entonces ahorita le metimos ADN de otra cosa. En 1972, Paul Berg, quien se gana en 1980 el premio Nobel de química, él lo que hace es toma virus de un mico, virus de una bacteria y mezcla el ADN de estos dos. Entonces estamos hablando de un organismo transgénico, o sea, tiene gen de dos especies diferentes. Esto fue impresionante, un gran avance, que lo que hizo fue que en 1973, ahí vemos otra vez a la bacteria, una bacteria que tiene un ADN de manera circular. El ADN de las bacterias es así, tienen un cromosoma que es circular. Y entonces Herbert Boyer y Stanley Cohen deciden como, bueno, hay unas proteínas específicas que se llaman nucleasas, que lo que hacen son como unas tijeritas y cortan el ADN. Ellos se dieron cuenta de que estas proteínas podían cortar el ADN y lo que hicieron fue, ok, tomemos el ADN circular, cortémoslo y vamos a agregarle el ADN de una resistencia a un antibiótico, a canamicina. Entonces ellos lo que hicieron fue agregarle ese gen para resistencia a antibiótico a ese ADN circular y lo metieron en una bacteria. Y lo que se dieron cuenta fue que en el instante la bacteria se volvió resistente al antibiótico. ¿Por qué? Porque ya tenía un gen que no era suyo, porque venía de alguna otra parte. Ellos decidieron cogerlo, el gen de otra bacteria, y decidieron meterlo y se dieron cuenta que uno puede producir entonces proteínas de otros seres. Entonces ahora podemos incluir ADN de otra especie en nuestro ADN y generar algo nuevo, una proteína nueva. Y así entonces en 1974 Rudolf Jenisch decide coger embriones de ratón e inyectarles ADN foráneo, y así es como nace el primer ratón transgénico. Entonces ya estamos hablando de especies que tienen ADN que no les pertenecía. Impresionante. O sea, imagínense esto, tenemos ya la posibilidad de agregar en nuestro ADN que no es nuestro y producir proteínas que queramos. 1975 también es súper importante para la biotecnología, porque entonces estos tres investigadores, Jernej, Kohler y Milstein, quienes en 1984 se ganan el premio Nobel
por el descubrimiento de estos anticuerpos monoclonales. Ellos lo que decidieron fue utilizar células de mamífero, ok, vamos a utilizar células de mamífero y vamos a empezar a producir anticuerpos que reconozcan lo que nosotros queramos. Y así es como nacen lo que se conoce ahora como anticuerpos monoclonales. Esto quiere decir que son anticuerpos que se generan de una sola célula, de un solo clon. Entonces vamos a poder generar anticuerpos para reconocer lo que queramos. Y eso lo que hace es que en 1980 salga esto, la primera patente de una bacteria que produce insulina. La insulina es esa proteína que nos ayuda a bajar los niveles de azúcar. Entonces, pues obviamente personas que son diabéticas tienen problemas de insulina, tienen que inyectarse la insulina. Entonces ahorita, por ejemplo, antes tenían que utilizar los páncreas de los cerdos y sacar la insulina de los cerdos, inyectarnos nosotros insulina de cerdo. Pero ahorita entonces metimos el gen de la insulina humana en una bacteria, lo patentamos y así es como entonces empieza ese boom, ese nacimiento de muchas biotecnológicas, como por ejemplo Amgen, donde yo trabajo, que en realidad significa Applied Molecular Genetics, o sea, genética molecular aplicada. Vamos a aplicar la genética para hacer cosas por la salud. Nace Genentech, tecnología de genes, nace Biogen y nacen asimismo muchísimas biotecnológicas impresionantes. Y así entonces llega desde 1980 a los 90 lo que nosotros conocemos como la primera oleada de terapias biológicas. Entonces tenemos insulinas, hormonas de crecimiento, proteínas muy pequeñas para, por ejemplo, hacerle reemplazo a personas que no tenían la proteína, personas diabéticas, personas con enfermedades raras que no producen alguna proteína porque tienen una mutación en su ADN y está errado. Entonces así es como nace esta primera oleada. Y en 1990 es cuando inicia el proyecto Genoma Humano y es, ok, nosotros sabemos que estamos conformados de células y las células tienen ADN y los ADNs tienen genes y estos se producen proteínas, pero no tenemos ni idea de esos 2 metros de ADN cómo es, qué información tiene. Entonces inicia el proyecto Genoma Humano que lo que hizo fue secuenciar, saber qué era lo que había en ese ADN, cuáles eran los genes, cuáles eran las proteínas y luego del 90 hasta el 2000 tenemos la segunda oleada de terapias biológicas. Todas estas industrias biotecnológicas deciden apostarle a los anticuerpos monoclonales y empiezan a producir anticuerpos en células de mamíferos, células, por ejemplo, de ratón, células de hámster, y empiezan a producir anticuerpos para reconocer muchas cosas. Y ahora vamos a ver en realidad cuáles son parte de estos anticuerpos aplicados, por ejemplo, a la oncología. Tenemos entonces que en el 2001 publicamos 10 años de secuenciar y de tratar de encontrar cuál era esa secuencia de nuestro ADN, cuál era esa información y sale toda esta cantidad de información impresionante que nosotros tenemos, 2 metros por célula, imagínense, y cuáles son esos genes que tenemos y así empezamos a entender que en realidad si nos ponemos a ver, todas las enfermedades tienen un componente genético. Todas van a tener obviamente un componente medioambiental porque el medio ambiente puede afectar nuestros genes, pero también entonces los genes van a generar, si están, digamos, deficientes, algún tipo de enfermedad. Entonces, este es un pequeño resumen sobre el pasado de la biotecnología. En realidad es breve, hay muchísimos otros investigadores involucrados en muchísimos otros procesos, pero estos los quería destacar porque como podemos ver en los últimos 70 años, el avance ha sido impresionante y de verdad déjenme decirles que el presente y el futuro se ven aún más impresionante. Entonces, ¿cómo se ve el presente ahora de la biotecnología? Pues el presente se ve así. Estos son los laboratorios que tenemos nosotros actualmente. Tenemos entonces ahorita ayuda de robots, tenemos inteligencia artificial, que lo que van a hacer es ayudarnos a tener pruebas para detectar proteínas, mutaciones de una rapidez impresionante. Tenemos, por ejemplo, bioreactores así grandísimos que lo que hacen es, ahí podemos sembrar muchas células de mamífero y producir proteínas de lo que nosotros queramos. Ya tenemos, como les digo, estos robots, tenemos ahorita también algo que se llama secuenciación de siguiente generación. Entonces quiere decir que nosotros antes del 1990 al 2000 tuvimos que necesitar 10 años para poder secuenciar el genoma de un humano. Entonces ahora miren cómo se ve esto. Desde el 2001, que fue la época en la que terminó el proyecto Genoma Humano, poder secuenciar el genoma de una persona costaba 100.000 millones de dólares. Y ahora miren cómo bajó el costo al 2015. Ahorita con $1.000 podemos secuenciar nuestro genoma. Imagínense tener la información de qué es lo que los hace a ustedes, o sea, tener toda esa información de cuáles son las mutaciones que ustedes tienen, cuáles son las, por ejemplo, predisposiciones a enfermedades. O sea, en realidad ahorita podemos saber muchísimas cosas solo con tener la información de nuestro ADN. Entonces, ahorita incluso hay empresas que lo que hacen es simplemente decirles a ustedes como sáquense una muestra de salir de acá del cachete con un hisopo, con un copito, mandamos a secuenciar eso y lo que les va a traer es una
digamos, un folleto grandísimo que le dice, usted tiene susceptibilidad a esto, a esto, a esto. Eso no quiere decir que porque nosotros en los genes los tengamos se vaya a expresar. No, obviamente va a depender, como les digo, del medio ambiente. Si fumamos, si recibimos radiación, hay muchas cosas que van a influenciar, pero ya solo con poder tener esa información de nuestra genética es un avance impresionante. Entonces llegamos a esto que nosotros llamamos medicina personalizada. ¿Qué es este tema? En el pasado veíamos esto. Somos seres humanos que vienen de América, de África, de Europa, de Asia, y todos ellos entonces tenían una enfermedad, una patología, sea cual sea, por ejemplo, algún tipo de cáncer. ¿Y qué teníamos que darles? Pues esta molécula es la que tenemos, esta terapia, esta pastilla, y nos encontrábamos con esta situación, una situación un poco triste era, hay una población a la que le funciona esta droga, le sirve. Hay otra población a la que al parecer no tienen como mucho efecto y hay otra incluso a la que no le va nada bien, incluso tiene eventos adversos. Y eso era como funcionaba la medicina antes, cuando no entendíamos la biología de las enfermedades. Ahora entonces tenemos esto, tenemos una población de una patología, podemos sacar muestras de tejido, biopsias, de orina, de sangre, y podemos secuenciar el ADN, podemos saber toda la información de esta gente y lo que vamos a tener es que vamos a separar a la población, dependiendo de su genética, de cuáles son las mutaciones que tienen, de cuáles son esas predisposiciones y además de eso contamos con algo que se llama medicina de precisión. Esto quiere decir que ahora las farmacéuticas, vamos a ver, y las biotecnológicas están generando drogas que son súper específicas. Entonces, drogas que van a seguir, por ejemplo, a una mutación específica, a una proteína dañada específica. Entonces, lo que vamos a tener son este tipo de resultados. Resultados donde a la gran mayoría de la población le va a ir bien porque sabemos que le funciona, porque es un marcador molecular específico al que podemos ir a atacar. Entonces, les voy a tener aquí unos ejemplos. Un ejemplo súper bonito es la inmunoterapia. Inmunoterapia, o sea, sistema inmune otra vez, terapia. Entonces, tenemos una célula normal. Esta célula normal de nuestro cuerpo, decidimos lastimosamente, no sé, recibir mucho radiación ultravioleta porque nos bronceamos mucho, decidimos, no sé, fumar cigarrillo, decidimos consumir algo que no debíamos y la célula empieza a acumular mutaciones. La célula se daña, empieza a generar proteínas raras por todas estas mutaciones que acumula en su ADN, que son cambios diferentes, la célula se transforma y esta célula transformada entonces no va a tener control, se va a dividir muy rápidamente y va a generar un tumor. Entonces tenemos cáncer. Como les decía, somos muy afortunados en contar con el sistema inmune. Si se acuerdan de los linfocitos, las células blancas que atacan a lo que no es nuestro, entonces ellas pueden atacar al tumor. Sin embargo, el tumor es tan inteligente y ha mutado tanto y tiene tantas variaciones que empieza a producir estas proteínas rojitas. ¿Sí ven? Estas proteínas que producen su membrana y estas proteínas lo que le dicen al sistema inmune es pare, no me reconozca, yo no estoy acá. Entonces evaden el sistema inmune. Esto es lo que van a hacer. Y pues que hicieron algunas farmacéuticas y que hicieron algunos investigadores antes de esto fue, pues, ¿por qué no utilizamos un anticuerpo, que es esta proteína, que pueda reconocer a esta proteína del tumor para que entonces el sistema inmune pueda venir y atacar? Entonces, básicamente es nosotros darle una ayuda a nuestro sistema inmune para poder atacar al tumor. Y es así como en el 2018, James Allison y Tukusu Honjo ganan el premio Nobel de Medicina precisamente por el descubrimiento de la inmunoterapia. Entonces, esto es muy, muy, muy impresionante. Finalmente, pues vamos rápido acá. Tenemos otro tipo de moléculas. Esta es generada por Amgen. Entonces, lo que hacemos es unir dos anticuerpos. Uno reconoce al tumor, otro reconoce a la célula inmune. Y lo que vamos a generar es un puente. Entonces, un puente que puede reconocer a las células inmunes y traerlas al tumor y así destruirlas. Tenemos, por ejemplo, terapia celular y esto que es, sacamos el sistema inmune, sacamos sangre del paciente, el sistema inmune, con un virus le agregamos ADN para producir una proteína específica que reconozca el tumor y volvemos y le inyectamos al paciente estas células para que ya estén, esto es como un bootcamp. Entonces le decimos a la célula, oiga, ¿sabe qué? Pues ¿por qué no está dirigida de una a la célula cancerígena y vaya y mátela? Entonces, súper chévere. Finalmente, una terapia impresionante es la terapia génica que ya se está aplicando. Hay un tipo de pacientes con esta enfermedad que tiene una mutación en una proteína y no producen la proteína. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Inyectar en el ojo de estos pacientes un virus que va a generar esa proteína, un ADN que genera esa proteína y vamos a recuperar la visión de los pacientes que estaban perdiendo la visión. Imagínense esto, o sea, ya podemos agregar genes
que estaban dañados y reemplazarlos por uno bueno. Y el futuro en realidad de la biotecnología es eso, es la terapia génica. Entonces es cómo vamos nosotros a editar nuestros genes y ahorita ya hay una técnica que lo que hace son unas tijeras moleculares que cortan el ADN y reemplazamos el ADN dañado. Y estas dos mujeres, Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier, se van a ganar el premio Nobel fijo dentro de muy poco tiempo. Como conclusiones, simplemente les quiero decir, obviamente actualmente contamos con múltiples terapias biológicas, las cuales van a permitir el manejo individualizado de los pacientes. Nuestro material genético contiene una cantidad de información súper valiosa y súper chévere y las posibilidades parecen infinitas. Entonces, con esto es importante definir los límites en función de la bioética y es hasta dónde podemos llegar. Y esto trae un tema de una película muy chévere, si no se la han visto, es muy buena, se llama Gattaca, en donde habla de un futuro en donde ya tenemos la información genética de la gente y vamos a poder seleccionarlos para ciertos trabajos. Y finalizo con esta caricatura, obviamente esta caricatura es de los bebés con ingeniería genética. Y con esto no quiero decir que obviamente tenemos un futuro en donde podamos diseñar a nuestros bebés. No, en realidad esto es un futuro que puede suceder, pero yo creo que lo más importante que debemos enfocarnos en lo que nos estamos enfocando muchas biotecnológicas es en precisamente tratar de arreglar enfermedades de personas que ya están enfermas. Entonces, la idea es enfoquémonos en las personas que ya tienen algún tipo de enfermedad para tratar de curarlos. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por su tiempo. No, David, creo que debería ser profesor. Eres súper bueno explicando. O sea, yo Muchas trato de gracias. contar ese mismo rollo y nunca lo logro contar tan bien. Pero una clase que no, o sea, re bien, me alegra muchísimo. Me alegra que no te hayas dedicado a las arañas sin esto, mucho mejor. Porque Muchas gracias. pues nada, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para preguntas porque ya se pasó un poco el tiempo, pero muchachos, no se desconecten, que ya vamos a comenzar. Tenemos una conversatorio y una charla que me tiene a mí re emocionada, muy, muy contenta, porque no se me ocurre una mejor forma de pasar un sábado en la noche que estar charlando sobre música y ciencia y cómo cambiar el mundo con grandes amigos. Y hoy vamos a estar con Juancho Valencia de Puerto Candelaria, hablando cómo desde la música y podemos reiniciar el mundo y un poco también sobre todo lo que significa sé que es Puerto y que es la cumbia rara. Mejor dicho, va a estar buenísimo. No se vayan ni vayan al baño. Ya volvemos.